El realismo surgió en la Francia de la primera mitad del siglo XIX, inmersa aún en el romanticismo. Se inició con autores como Balzac y Stendhal, y se desarrolló ya como movimiento independiente con Flaubert, en el contexto de una sociedad urbana e industrial, con una clase burguesa asentada. En España, el inicio del movimiento realista coincidió con acontecimientos históricos centrales. Surgió hacia 1870, después de la Gloriosa, y tuvo su apogeo en la década de 1880, época del acceso al poder de la burguesía y en contexto cultural complejo y variado. En la aparición del realismo influyeron géneros del romanticismo como la novela histórica, y sobre todo los artículos de costumbre, junto con las obras y las reflexiones estéticas de novelistas extranjeros como Balzac, Flaubert, Dickens y Tolstoy. De esa manera, Balzac garantizaba retratar la vida y las costumbres cotidianas en su plenitud. Asimismo, hizo que sus personajes cobraran vida mediante la minuciosa acumulación de detalles que guardaban relación con el medio ambiente. En América, Samuel Clemens fue el pionero original del realismo literario. Este reconocido autor fue notable por su fiel reproducción de los patrones del habla autóctona y el vocabulario, además del uso de la lengua vernácula. Twain innovó al centrarse en personajes de clase media y baja. Anteriormente, las novelas se habían concentrado en personajes y experiencias de las élites sociales. Los gobiernos progresistas, surgidos al hilo de la Revolución de 1868, consagraron derechos democráticos e impulsaron reformas laborales y fiscales que crearon gran descontento. La crisis económica, el desempleo, las guerras y los conflictos regionales contribuyeron al fracaso de la Primera República y a la restauración de la monarquía, que puso fin a un largo periodo de guerras. Durante la restauración, los cambios gubernamentales se efectuaron por medio de las Cortes y se estableció el bipartidismo de liberales y conservadores. El gobierno centralista y oligárquico se apoyaba en el medio provinciano y rural, dominado por caciques con quienes se controlaban y simulaban unas elecciones fraudulentas. El desarrollo económico, minería, siderurgia vasca, industria textil catalana y actividades económicas comerciales impulsó el crecimiento de las ciudades comunicadas por el ferrocarril. A este periodo corresponde la consolidación del Estado liberal y el triunfo de la burguesía. Las familias burguesas gustaban del lujo y de la ostentación, mientras las masas populares permanecían al margen de la política, la modernización y la cultura. En estos años se desarrollaron las organizaciones obreras en sus vertientes socialista y anarquista. Eliminación de todo aspecto subjetivo, hechos fantásticos o sentimientos que se alejen en la luz real. Análisis riguroso de la realidad. El escritor nos ofrece un retrato riguroso de lo que observa. Los problemas de la existencia humana componen el tema fundamental de la novela realista. Esa es la consecuencia del sumo interés por la descripción del carácter, temperamento y conducta de los personajes. Surge un tipo de novela en la que se analiza minuciosamente las motivaciones de los personajes y las costumbres. El novelista denuncia los defectos y males que afectan a la sociedad y ofrece al lector soluciones para detenerlos. Cada autor, según sus ideas, muestra lo que para él es un mal de la sociedad. El tema esencial es la realidad que rodea al escritor, quien debe dar el testimonio de la misma y actuar como cronista. La clase media se convirtió en el foco de atención preferente del escritor. En esa plasmación de la realidad observada puede verse, en ocasiones, cierta actitud de crítica social. El narrador es objetivo y suele ser omnisciente, es decir, conoce a sus personajes a fondo. Para mostrar los sentimientos y pensamientos de los personajes se utiliza el monólogo interior y el estilo indirecto libre. El retrato puede ser un completo análisis psicológico y la descripción del ambiente suele realizarse también con minuciosidad. El estilo es sencillo y sobrio. Con el lenguaje se pretende reproducir la forma de hablar de los personajes y su condición social, por el que aparecen varios registros. La corriente de pensamiento más destacada fue el krausismo. Uno de sus frutos más importantes fue la Institución Libre de Enseñanza en 1876, fundada por Francisco Giner de los Ríos. En su primera etapa se centró en la enseñanza universitaria y a partir de 1881 en la reforma de la pedagogía tradicional. Con la restauración se inició una etapa positivista, aunque seguían vigentes las ideas krausistas en pedagogía y derecho, y valores como la ética individual, la tolerancia y el rigor científico. Otro fenómeno destacable, sobre todo a partir de la década de 1880, fue el extraordinario desarrollo de la prensa, que difundió obras por entregas y artículos de los escritores más importantes de la época: Clarín, Galdós, Valera, Pardo y Bazán. El naturalismo es un movimiento literario que tuvo lugar aproximadamente entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. No obstante, raíces del movimiento son anteriores, pues los escritores naturalistas tomaron sus ideas y las desarrollaron a partir del movimiento literario dominante durante el siglo XIX, el realismo. Algunos críticos han tratado de etiquetar al naturalismo como una especie de realismo radical, pero este movimiento tiene suficiente personalidad y profundidad como para ser apartado del realismo y considerado diferente. En resumen,
Allí donde el realismo era básicamente descriptivo, meramente literario y únicamente atento hacia la capa social burguesa, principal motora y consumidora del mismo, el naturalismo resultó un movimiento con influencias más profundas, entre las que destacan sobre todo la teoría de la evolución de Darwin y la filosofía determinista, y metas más altas, no solo mostrar la vida de su época tal como era, sino terminar porque era como era, y hacerlo sin omitir sus aspectos más hermosos y ni tampoco los más desagradables. Las obras naturalistas solían incluir, de hecho, la pobreza, el racismo, el sexo, los prejuicios, la enfermedad, la prostitución, la suciedad y la muerte tratadas de una forma exenta de dramatismo, lo que las hizo algo difíciles para el público en general y consiguió que fueran criticadas por ser demasiado directas y francas. Frente al optimismo y al progresismo liberal del que solían hacer gala los escritores realistas, el naturalismo se mostraba fuertemente pesimista, en contra de la apología de la libertad propia de los realistas. Los naturalistas negaban la libre voluntad y se refugiaban en su pesimismo determinista, afirmando que las condiciones sociales y naturales de los personajes les impiden vivir de acuerdo con su voluntad. En este sentido, los naturalistas se mostraron muy interesados en abordar sus obras desde un punto de vista científico, intentando identificar las fuerzas ocultas que influencian las acciones de los personajes. Esas fuerzas serían principalmente el ambiente en el que esos personajes crecen y operan, así como la herencia que reciben o, en otras palabras, la posición social y económica que ocupan. El máximo representante, principal impulsor y primer teórico del naturalismo fue el escritor francés Émile Zola, quien dejó canonizado el género en el prólogo de su novela Thérèse Raquin. Desde Francia el naturalismo se extendió a Alemania, Italia, donde se denominó verismo, a Rusia, donde influyó en autores como Gogol y Dostoyevsky, a España, Latinoamérica y también a los Estados Unidos. Características. El argumento carece de singularidad, pretende representar lo normal y cotidiano. Solo se refleja un tramo de la vida de los personajes con la llegada del naturalismo. El argumento deja de ser un entretenimiento para convertirse en un estudio social. Los temas. La novela introduce temas palpitantes de la sociedad en que se escribe y lee la obra, tales como las tensiones ideológicas o los episodios contemporáneos. Irrumpe con fuerza en el mundo del trabajo y el dinero como móvil imperante de la sociedad. Bajo la influencia del naturalismo aparecen nuevos temas tratados con una óptica distinta y con mayor crudeza de tono. Del amor irrumpen los aspectos carnales y de la pasión interesa el impulso carnal. Conforme la novela se aproxima al final del siglo, sus contenidos se tornan más simbólicos e intelectuales. Los personajes son vulgares y grises, sin rasgos ni distintivo especial. Destaca la gran importancia prestada al personaje femenino. En la primera etapa del realismo, los personajes son encarnación de ideas. Progresivamente, los personajes se aproximan a los seres de carne y hueso, contrasta de la forma de ser presentados. El naturalismo contempla al personaje como animal sujeto a las leyes de la naturaleza y a las de la sociedad. El tiempo. El conflicto se desarrolla a lo largo de unos años que resultan centrales en la vida del personaje. La obra comienza en el punto en que va a iniciarse el conflicto dominante de la novela. A continuación, se retrocede en el tiempo para relatar o resumir hechos del pasado que interesa conocer. Una vez que se ha relatado el pasado y se alcanza el punto inicial, la narración continúa hacia adelante. Esta estructura narrativa se denomina in media res, o sea, comenzar desde la mitad de la historia. El espacio. Los espacios son verosímiles y se dibujan con gran acumulación de detalles. Muchas veces son reales. Aparecen con gran profusión en los espacios urbanos y las zonas alejadas de las ciudades. También los espacios interiores. El conjunto de la novela es la interacción del personaje con el mundo exterior. Las técnicas narrativas. La pretensión de representar la realidad exige un narrador que conozca íntegramente la historia y el mundo interior de los personajes. Tanto se necesita un narrador omnisciente. El naturalismo exige además del narrador que no haga ninguna intervención directa ni evaluación alguna. Descripciones son abundantes en esta época. El diálogo es una forma de lograr impasibilidad narrativa, ya que en él se escucha la voz pura del personaje. Extrañar pues que se empleen abundantes diálogos. El estilo indirecto libre es una novedad introducida por los realistas para ofrecer íntegramente las palabras o el pensamiento del personaje sin que sea anunciado por el presentador. También adquiere gran importancia en algunos pasajes de Galdós, Clarín, el monólogo como forma de autoanálisis del personaje. Los realistas ganan sencillez respecto a la etapa literaria anterior, esforzándose en depurar la retórica vacía, enfática y ornamental. La sintaxis oracional no es muy complicada. Los periodos oracionales son a veces extensos a causa de las enumeraciones motivadas por la minuciosidad descriptiva. El léxico destaca la introducción de términos científicos. Los escritores siempre estuvieron muy atentos a la acotación para conseguir realismo hasta en los últimos detalles. Realmente uno de los logros del naturalismo es la viveza y frescura con que se reproduce el habla coloquial.